¿Qué es la termodinámica? Nicolás Sadi es considerado el fundador de la termodinámica. ¿Pero a qué nos referimos con exactitud cuando hablamos de termodinámica? Sería bastante difícil dar una definición exacta de lo que es la termodinámica, ya que es el estudio de muchas magnitudes interrelacionadas. Pero una definición sencilla es la rama de la física que estudia el calor, la temperatura y el trabajo y cómo estas magnitudes se relacionan entre sí y con otras propiedades físicas de la materia. Muchas veces solemos considerar la materia que está en forma de gas, más concretamente un gas ideal, pero la termodinámica es aplicable a todas las fases de la materia. Si medimos cada una de las variables, por ejemplo, temperatura, presión, energía, etcétera, que describen un objeto o sustancia en un momento determinado, podemos decir que el objeto se encuentra en un estado concreto. Si cambia el valor de alguna de esas magnitudes, cambia también el estado de la sustancia. Esto se denomina un proceso termodinámico. En este caso, la sustancia también puede denominarse sistema, y estas magnitudes que describe el estado se conocen como funciones o variables de estado. En termodinámica tenemos cuatro leyes fundamentales. Ley cero, que nos habla acerca del equilibrio termodinámico. La primera ley, que nos habla acerca de la conservación de la energía. La segunda ley, que habla de los procesos reversibles e irreversibles y el concepto de energía. Y la tercera ley, que nos habla acerca del cero absoluto. El magnetismo es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Ejemplo de estos son los imanes. La magnetita es el mineral con esta propiedad natural. El electromagnetismo es el campo magnético creado por la corriente eléctrica. El campo eléctrico es la región del espacio en la que interactúa la fuerza eléctrica. Es un campo físico que se representa por medio de un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. Hasta 1820, los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos estaban considerados como independientes. Como en otros grandes descubrimientos de la historia, una casualidad ayudó a Hans Christian Ørsted a descubrir que ambos estaban relacionados al observar que la orientación de la aguja de una brújula variaba al pasar la corriente a través de un conductor próximo a ella. Los estudios de Ørsted concluyeron que la electricidad y el magnetismo eran manifestaciones de un mismo fenómeno. Las fuerzas magnéticas proceden de las fuerzas originadas entre cargas eléctricas en movimiento. Este fue el origen de lo que hoy conocemos como electromagnetismo, la base del funcionamiento de todos los motores eléctricos y generadores eléctricos. Se denomina oscilación a una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o sistema. En física, química e ingeniería es el movimiento repetido en torno a una posición central o posición de equilibrio. El estudio de las oscilaciones también se utiliza como un punto de partida para describir las ondas. Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. El espacio perturbado puede contener materia como el aire, el agua, etc. O no, porque puede estar vacío. ¿Cuál es la relación entre las oscilaciones y las ondas? Entender el funcionamiento de las oscilaciones permite en consecuencia describir los movimientos ondulares, pues los últimos se generan a partir de las primeras. El fenómeno de las oscilaciones y las ondas pueden explicarse en una situación tan cotidiana como la de lanzar una piedra a una masa de agua. Si esa última está en un estado de reposo, al incidir la piedra en ella crea una perturbación que se traslada y transmite a los elementos que tiene a su alrededor. Con el paso del tiempo, esta perturbación va llegando a más puntos. En este proceso no hay movimiento de masa en el medio. Por el contrario, lo que se transmite es la energía, que va pasando de un elemento a otro a través del medio que propaga la perturbación. ¿Por qué son tan importantes las oscilaciones y las ondas? Tanto las oscilaciones como las ondas son importantes porque explican el comportamiento de los fenómenos periódicos, así como la transmisión de energía sin necesidad de que exista la presencia de una masa o un cuerpo. Estos movimientos, por lo tanto, son la base para entender las características de las variaciones soportadas por campos, tal como el sonido al hablar. Hablar supone una liberación mecánica del aire, un medio que permite la propagación del sonido. Al hablar se generan ondas sonoras que se transmiten a través de un medio material y que cambia la densidad del aire dentro del medio.
Podemos encontrar varios objetos donde son utilizadas las leyes de la termodinámica, como podemos ver en una cocina, podemos ver una estufa. Electromagnetismo también lo podemos encontrar en todo lo que prácticamente nos rodea, un computador, los celulares, los satélites, los trenes en Asia que también se desplazan con electromagnetismo, y las ondas también por medio de los micrófonos, por medio incluso de nuestra voz, las ondas y oscilaciones por medio de un timbre también. Podemos ver todos esos elementos relacionados con el tema que estamos tratando el día de hoy. Y ese es un análisis gráfico del cambio de estados, calor y temperatura.